Ha comenzado en la Cámara de Diputados la dictaminación del presupuesto para el próximo año de 2016 y después de haber llegado del Ejecutivo con la promesa de ser un presupuesto de base cero, hoy lo que tenemos es un presupuesto que va a ser o va a tener o va a incorporar importantes recortes al gasto público y será el primero a la baja en lo que va del siglo, XXI. Dentro de esta negociación hay peticiones de comisiones y de grupos que han solicitado que se reasignen partidas, sobre todo en infraestructura, en educación. Pero la verdad es que hay poco margen de maniobra y más bien parece ser otra vez un presupuesto más bien de corte inercial. Pero la pregunta que subyace creo que son dos. Una, ¿para qué nos va a alcanzar el presupuesto de egresos de la Federación para 2016? Y sobre todo, es el presupuesto que necesitamos para superar los permanentes o los constantes recortes a los pronósticos de crecimiento que venimos sufriendo en los últimos años. Estamos en Opiniones Encontradas, gracias por acompañarnos, soy José Buendía, está en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y algunos posicionamientos de los partidos relativos a la negociación y a la discusión que hay en el presupuesto y venimos aquí a nuestra mesa donde vamos a tener a un diputado del PAN, integrante de la Comisión de Hacienda, se va a incorporar también un diputado de Morena en la Cámara de Diputados y vamos a ir directamente a la Cámara para preguntarle a Roberto José Pacheco cuáles son las últimas informaciones, las últimas noticias sobre esta negociación en curso. El Congreso se encuentra en sesión permanente para debatir el proyecto de presupuesto de egresos 2016, que deberá aprobarse a más tardar el próximo 15 de noviembre. Por primera vez irá a la baja en lo que va de este siglo, con un recorte anunciado por el gobierno de 221,000 millones de pesos, el cual afectará especialmente la inversión pública, derivado del declive del ingreso petrolero. En la recta final, los partidos negocian para reasignar partidas en educación, programas sociales e infraestructura. Este último rubro será el que registre niveles no vistos desde el siglo pasado. Pero las peticiones de las comisiones se elevan hasta los 800,000 millones de pesos, sin margen de maniobra para responder a ellas. El proyecto de presupuesto de egresos 2016 contempla un recorte de 21% en el gasto de inversión, pero de apenas 3.6% en el gasto corriente. Además, se aprobará cuando nuevamente se recortan las perspectivas de crecimiento para el país. El presupuesto, a pesar de que se había ofrecido diseñarlo a partir de la base cero de los programas, es sobre todo inercial. Y no obstante los recortes, los poderes legislativo y judicial incrementarán su presupuesto principalmente en el rubro de servicios personales, que incluye los salarios de legisladores, magistrados, ministros y jueces, así como funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cuáles son las prioridades de un presupuesto en tiempos de crisis? ¿Qué y dónde se recorta? ¿Qué no se toca? ¿Hasta dónde el margen para reasignar partidas? Posiciones. En el presupuesto de egresos habrá algunas reasignaciones para cubrir rubros de infraestructura y evitar impactos negativos en gasto social y de salud, adelantó Baltasar Hinojosa, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Estamos viendo uno por uno cada rubro. Las peticiones son de 800,000 millones de pesos. Obviamente es imposible de atender, reconoció el diputado priista Jorge Estefan Chidiac, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. El priista Alfredo del Mazo, titular de la Comisión de Infraestructura, solicitó 17,000 millones de pesos para su sector, sin contar la necesidad de fondos para el mantenimiento de carreteras. Queremos también que en este proyecto de presupuesto venga un apoyo importante para poder ayudar a disminuir las diferencias entre las regiones del norte y del sur del país, detalló del Mazo. La perredista Hortensia Aragón, presidenta de la Comisión de Educación, demandó reasignaciones por 15,000 millones de pesos para infraestructura educativa, capacitación docente y educación superior. Pedimos un incremento de 1,500 millones de pesos más para la capacitación, dado que es el tema nodal, el más polémico de la reforma educativa y al que no le puedes regatear si estás presionando en el tema de evaluación, apuntó. Un asunto que nos afecta a todos en la Cámara de Diputados. Los diputados están negociando el presupuesto para 2016, un presupuesto por primera vez a la baja. Ahorita nos va incluso a dar
la cifra o el periodo histórico, Miguel Salim, diputado del PAN, que está aquí con nosotros. Él es integrante de la Comisión de Hacienda. Pero, como le decía, un tema que a todos nos afecta, se trata del presupuesto, el dinero que va a ejercer el gobierno en los programas públicos para el próximo año, que va a ser un presupuesto a la baja, fundamentalmente por el declive de los precios de petróleo. Y en ese contexto hay una negociación, un jaloneo importante, porque desde distintas comisiones, distintos sectores, están pidiendo que haya una reasignación de partidas. El monto, si quiere, como decía el reportaje, se lo recuerdo, cerca de 800, se está hablando de cerca de 800,000 millones, una cantidad estratosférica para la cual no hay margen de maniobra, pero lo interesante será saber pues ¿para qué nos va a alcanzar, más allá de esta petición de recursos, para qué nos va a alcanzar el presupuesto y si va a ser el presupuesto que nos permita crecer? Le doy la bienvenida y me da muchísimo gusto que esté con nosotros aquí Miguel Salim. Miguel. Hola José, muy buenas noches, muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Muy amable, muchas Lograste gracias. escapar de la Comisión de Hacienda porque están ahí a todo vapor negociando el presupuesto para el próximo año. Sí, de hecho el día de hoy a las 10 de la mañana se instaló la Comisión de Presupuesto. Nosotros en la Comisión de Hacienda lo que hicimos, o lo que ya hicimos hace algunas semanas, fue pasar la Ley de Ingresos. Entonces esta Ley de Ingresos le decimos al gobierno, ok, estos son tus ingresos, ahora el gobierno dice cómo los quiere gastar, y en este momento mis compañeros que están en la Comisión de Presupuesto, en esta comisión, en este momento están trabajando para que efectivamente ver cómo se van a gastar estos recursos que autorizó en un primer plano la Ley de Ingresos, que es la Comisión de Hacienda. Ahorita te voy a preguntar en qué se va a gastar, digamos, en las grandes pinceladas del presupuesto y sobre todo para qué nos va a alcanzar y si va a ser un presupuesto que nos ayude a revertir los recortes permanentes de crecimiento que venimos sufriendo. El último, por cierto, hace un par de días, nuevamente la OCDE dijo que el crecimiento para 2016 sería menor a lo pronosticado por el gobierno. Pero déjame ir rápido con nuestro compañero Roberto José Pacheco, que está allá en la Cámara de Diputados, para preguntarle cómo va la negociación y cuáles son las últimas informaciones sobre el presupuesto. ¿Tenemos ya ahí a Roberto José Pacheco? ¿Sí? ¿Ya está en el teléfono? No lo estoy escuchando. Sí, buenas noches, José. Roberto, ¿cómo estás? Un gusto que estés con nosotros platicando. Tú que estás ahí en la Cámara de Diputados, cuéntanos cuáles son las últimas novedades respecto de la negociación del presupuesto en San Lázaro. Mira, José, el día de hoy ha sido un día de gran movimiento, iniciando porque la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como lo dice el diputado Paniza que está contigo, bueno, pues efectivamente se reunió el día de hoy a las 10 de la mañana y aprobaron por unanimidad instalarse en sesión permanente con el fin de allegarse información e ir, ahora sí que, pues, cerrando los números, ¿no? Porque la cobija no alcanza para cubrir las necesidades que se requieren en este país en estos momentos. Y es que dice el diputado, presidente de la Cámara, Jesús Zambrano, que las comisiones ordinarias aquí en San Lázaro presentaron propuestas para reasignar alrededor de 800,000 millones de pesos en el dictamen que de alguna manera se debe estar ya elaborando sobre el gasto público que se va a ejercer el próximo año. Comentó Zambrano que el total de las reasignaciones presentadas ante la Comisión de Presupuesto representan prácticamente la sexta parte del total del presupuesto. De ahí que expuso que debe haber reasignaciones y como ejemplo menciona obviamente la inversión en infraestructura como carreteras y en caminos rurales. También mencionó el diputado presidente que debe haber reasignaciones en el Fondo Sur-Sureste para impulsar nuevos proyectos de desarrollo en esa región. Se está planteando la creación de zonas económicas especiales y resulta que al Fondo Sur-Sureste no le habían destinado nada y esto obviamente pues no puede operar así. Te comento también que han venido campesinos de diversas entidades de la República Mexicana que ya están haciendo un plantón aquí a las afueras de la Cámara de Diputados en demanda de que se les dé un presupuesto superior a los 22,000 millones de pesos más de lo que ya está presupuestado. Y en este sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, en la tarde, al filo de las 6 de la tarde, acudió ante ellos y recibió la propuesta
de las diversas agrupaciones campesinas. En una entrevista con Zambrano, él dice, Pepe, que la situación en el país es difícil y eso nadie lo puede negar, y todo ello por el recorte de 221 millones de pesos, que pues esto obvio resulta lógico que afecta al gasto público para el próximo año. De ahí que las resignaciones pues no pueden superar los 80,000 millones de pesos, pero todos los sectores pues buscan sobre todo que se les proporcionen gastos adicionales. A ver, ese es el jaloneo que está en estos momentos aquí en la Cámara. Una precisión, o sea, lo que nos estás diciendo es que la reasignación no puede ser de un monto superior al equivalente del más o menos el 10% de la suma de peticiones que han llegado a la Cámara de Diputados y que ascienden a 800,000 millones. ¿Estoy en lo correcto? Así es, simplemente porque no existe ese dinero, no se puede reasignar lo que no hay, lo que no existe. Entonces, pues están, pues ahora que buscando, los campesinos piden 22,000 millones y Zambrano dijo que tampoco les podrían dar de esa cantidad de millones para reactivar, sobre todo a las zonas que se vieron afectadas por la sequía y por también fenómenos meteorológicos fuertes como huracanes. Entonces, Pepe, bueno, la cuestión está de que en estos momentos la Comisión de Presupuestos se encuentra en sesión permanente y pues está ajustando números con el objetivo de que el día de mañana sesione la Comisión de Presupuesto y ya entregue un proyecto de dictamen que pudiera ser discutido por la noche y presentarlo ante el Pleno el jueves. ¿Está planchado ya? ¿Ya está planchado, Roberto? ¿Hay consenso o no sobre la reasignación de ese 10,000? El presupuesto prácticamente ya está etiquetado. Aquí el problema son las reasignaciones. Entonces, lo etiquetado ya es un 90% del presupuesto, eso hay cosas que no puedes quitar, pero las reasignaciones, que es lo que están empujando sobre todo diputados, que buscan en sus distritos, de alguna manera, pues son gestores y buscan de alguna manera, pues llevar recursos para obras públicas en sus demarcaciones. Pues Roberto, la verdad es que muchas gracias por tu información, no sé si quieres hacerle alguna pregunta al diputado. Bueno, pues se dice que es en tiempo y forma, pero es un presupuesto que en otras ocasiones que yo he vivido, pues sí ha tenido jaloneos, pero en esta ocasión, por la falta de los mismos, como que hay poco margen y esto está provocando, de alguna manera, cierta incertidumbre social. Yo le quisiera preguntar al diputado si esta circunstancia, lo que está pasando con los campesinos, pudiera trasladarse hacia otros sectores de la sociedad. Miguel, ¿cómo la ves? No, bueno, el tema es muy real. O sea, si hay una necesidad de 800,000 millones, como lo estamos viviendo ahorita, José, sí, esto significa que esta es la realidad. Estas son las necesidades. La gente, el campo, igual del campo, la educación, la cultura, no están solicitando recursos por solicitar. Están solicitando recursos por la necesidad que hay real en este momento en sus distritos, en sus ciudades, en sus estados. Entonces, estos 800,000 millones no son base de la casualidad. Efectivamente, el día de hoy está ahí un grupo de campesinos. Esto se puede venir en cadena con algunos otros grupos. Por eso es muy importante que a la brevedad posible la Comisión de Presupuesto salga adelante con este proyecto y que lo suban ya al Pleno para entonces entrar en esta discusión. Mientras no pase al Pleno y no se apruebe en el Pleno, vamos a seguir con este jaloneo, ¿no? O sea que, Roberto, vas a traer un poco de incertidumbre en los próximos días, eso es lo que te está diciendo. Es correcto. Ya estamos el diputado Salim. Posiblemente esto termine al filo de las 5 de la mañana del viernes, como en otras ocasiones, pero lo importante es que haya sensibilidad por parte de la Comisión de Presupuesto y que asigne o reasigne recursos adicionales a los sectores que más lo requieren. Aunque se lo pueden llevar hasta el domingo, ¿no? Hasta el día 15 de noviembre es la ley, hasta el 15 de noviembre. Es el domingo, es correcto. Pues creo que no vas a tener puente, Roberto. Ojalá que lo acaben antes. Así es, Pepe. Estaremos pendientes aquí en la Cámara de Diputados. Te agradezco mucho, Roberto. Un saludo. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Miguel, pues comencemos por el principio, porque ahorita arrancamos como por el final. Este es el presupuesto, comentábamos hace un momento,
a la baja por primera vez, y tú me decías en 20 años, o sea, desde el presupuesto de 1996. 95, 96 O sea, aproximadamente. el presupuesto de la crisis aquella económica durísima, cuando se produce la devaluación del peso, no habíamos tenido una reducción o un presupuesto con una caída de este tamaño. ¿Es correcto esto? Bueno, sí es correcto, pero porque la base de todos los ingresos de este país durante muchos años ha sido el petróleo, ha sido en base al precio del crudo. Entonces, ahora es al revés, ahora es la cruda, pero realidad. Entonces, hoy en día el presupuesto de la ley de ingresos, te pongo un ejemplo, viene presupuestado el barril a $50, cuando el gobierno colocó una cobertura de $49, pero el crudo hoy está en $33, $34 el barril. Entonces todavía está más hacia No, pues abajo. traes una caída, imagínate, o sea, respecto a lo que había hace 1 o 2 años, de más del 50%. Es correcto, o sea, llegó al precio del crudo hasta los $70, $80. Esta superávit que hubo en ese momento, yo creo que permitió también que las reservas del país crecieran. Como dices tú, José, volviendo un poquito a la realidad, cuando nosotros recibimos la ley de ingresos y en este momento el presupuesto, ¿qué es lo que vemos? El gobierno federal propone un crecimiento para el próximo año del 3.6%. Un crecimiento que no ha existido en los últimos 3 años. A ver, 3.6%, eso ya está superado, porque, a ver, el último recorte de pronósticos de OCDE lo dejó en menos de eso, ¿no? 2.4%. Entonces, esto no se cumplió el año pasado. Entonces, si el gobierno federal dice que vamos a tener este crecimiento para el próximo año, bueno, por descartado es muy difícil, porque no estamos llegando en base al presupuesto que está proponiendo. ¿Por qué? Porque el presupuesto que hace él dice, ok, vamos a recortar, como tú ya lo escuchaste, el 3.6% en los temas administrativos. Cuando nosotros recibimos este presupuesto, dijimos, bueno, el gobierno se está apretando el cinturón, pero cuando vemos que la infraestructura baja el 21%, sí. Entonces, ¿cómo queremos crecimiento de este país con un 21% de baja en la infraestructura y un apenas 3.6% de baja en lo que parte administrativa? Que evidentemente la parte administrativa no se puede bajar más, también estamos conscientes, o demasiado más, pero el tema es la infraestructura. Te pongo 2 ejemplos. Tu servidor soy secretario de la Comisión de Economía y secretario de la Comisión de Turismo. Después del petróleo, el ingreso más importante de este país, pues es la atracción de inversiones. Y después de este ingreso, el tercer ingreso más importante de este país es el turismo. En estos 2 casos, en turismo baja el 22% el presupuesto y en economía baja el 21%. Entonces, el razonamiento es, si no le estamos apostando a la economía, si no le estamos apostando al turismo, que es un ingreso bastante interesante y ahora como está el dólar más, entonces, ¿a qué le estamos apostando? Le seguimos apostando en el tema, yo creo que el tema viene siendo en el tema del petróleo. Cuando no se den estos ingresos, que esa es la realidad, y aquí lo estaremos platicando si quieres a finales de este año, cuando no se den estos ingresos que están proponiendo, entonces el gobierno se va a ir sencillamente a la deuda. No hay ingreso, crece la deuda. Y eso es lo que estamos vislumbrando en esta administración. Bueno, que va a crecer la deuda sustancialmente, al no haber este ingreso. Ahí traigo ya 3 temas sobre que nos dan, digamos, una pincelada del presupuesto para 2016. Uno, la posibilidad de incremento de la deuda, que de hecho ha venido ya acrecentándose en los últimos años, durante este sexenio. Pero me gustaría que profundicemos, después de hacer un corte comercial rapidísimo, Miguel, en qué significa una caída de más de 20% en la inversión pública en un contexto de reducción de la tasa de crecimiento en el país. No se vaya, estamos en Opiniones Encontradas, volvemos en un segundo. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas, estamos hablando con el diputado del PAN, Miguel Salim, y estamos analizando, grosso modo, cómo va la negociación del presupuesto en la Cámara de Diputados. Hoy se instaló la comisión en sesión permanente y tendrán que tener listo el dictamen para votarlo, máximo el próximo 15 de noviembre. Algunas de las cifras son fuertes,
una solicitud de reasignaciones por 800,000 millones de pesos, mientras las posibilidades o la cantidad que puede ser reasignada, según el presidente de la Cámara y los coordinadores parlamentarios, es alrededor de un 10% apenas de eso. Y otra cifra que me parece importante es la de la reducción. No solamente hay una reducción del presupuesto superior a los 220,000 millones de pesos, sino dentro de los porcentajes de cada rubro, el de servicios personales tiene una disminución de apenas 3.6% de gasto corriente. De gasto corriente, mientras que lo que tiene que ver con la inversión pública en infraestructura registra una caída de 21% aproximadamente, o esa es la estimación. Y Miguel, yo te diría, esta es una de las cifras que preocupan porque estamos cayendo, tú me corregirás, pero a niveles que no se veían en un presupuesto de la Federación desde hace casi un siglo. Bueno, no sé si hace un siglo, pero no, sí, en inversión pública, en inversión pública. Bueno, como ya lo comentamos, hace 20 años no se veía la baja de esta inversión. Pero aquí la pregunta es, entonces, ¿cómo hacerle o de dónde tienen que salir los recursos para que el gobierno pueda cubrir la cobija que efectivamente en este momento no alcanza la cobija? Bueno, los que generan los recursos, los que generan los impuestos de este país es la iniciativa privada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle facilidades a la iniciativa privada. Te pongo dos ejemplos. Nosotros proponíamos en el PAN dejar libre las inversiones para deducibilidad. Las toparon a 100 millones de pesos. La pregunta es, ¿por qué no se queda libre la deducibilidad para que los inversionistas cada vez tengan más incentivo? Dos, el impuesto en la frontera, del 16% bajarlo al 11%. ¿Por qué ese tema? Porque tenemos de competencia la frontera con el 8%. Entonces, con el 11% era bastante competitivos los micro y pequeños empresarios de la frontera. Hoy han cerrado, según nos comentan nuestros compañeros diputados de toda la frontera, 50,000 empresas, 50,000 negocios. Entonces, queremos motivar para tener más ingresos, pues hay que ayudar a la iniciativa privada. No se autorizó, se quedó al 16%. El impuesto sobre la renta, del 30% bajó al 28%. ¿Por qué no bajarlo al 20%? Entonces, esos incentivos que el gobierno le generarían más ingreso, porque aparentemente no tiene ingreso con estas bajas, pero donde llega más inversión, simplemente se generan más empleos. Y esa es la finalidad de este gobierno, generar más empleos. Ahora, hay un tema que me preocupa especialmente y es el que tiene que ver con uno de los proyectos importantes de la actual administración que anunció hace pues apenas algunas semanas, fue el de la creación de las zonas económicas especiales. Creo que la justificación está fuera de dudas. Tenemos un país partido en términos de desarrollo económico entre el norte y el sur, y aquí de lo que se trata es de crear polos a través sobre todo de la inversión pública en alianza con la inversión privada para desarrollar zonas que se han quedado, digamos, con los peores niveles de desarrollo económico, de desigualdad, de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Considerado dentro del presupuesto. ¿Cómo nos lo explicas? ¿Es que no tenía que haber estado porque se trata solamente de incentivos o había que haber destinado algún recurso para poder desarrollar e implementar las zonas económicas especiales? Dinos un poco cómo leerlo esto. Ok. Este proyecto, este decreto, esta iniciativa de ley que manda el presidente a la Comisión de Economía, precisamente, es para el desarrollo, principalmente, como tú dices, de la zona sur, de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, pero principalmente todos los puertos, Lázaro Cárdenas, el Istmo. Yo lo que comento y lo que hemos visto algunos diputados es que zonas económicas especiales, pues hay en toda la República. Por ejemplo, en Guanajuato, en la Sierra Gorda, pues ahí hay una zona económica especial en Atarjé, en San Luis de la Paz, en Jichú. Seguramente en Chihuahua debe de haber una zona económica especial donde no llega la inversión, seguramente en Nuevo León, seguramente en diferentes estados. Entonces, si vamos a apostarle únicamente al sur, yo creo que hay zonas económicas especiales en toda la República, pero vamos a pensar que este es un gran proyecto. En este momento lo único que se tiene planteado en el papel son principalmente incentivos.
Y una parte de incentivos que todavía no se determina, porque apenas vamos a iniciar las pláticas, es el tema de los impuestos. Entonces, si tú vas a incentivar el sur para detonar esta zona económica, yo considero que esta zona económica se va a detonar pues seguramente dentro de algunos 4 o 5 años, no va a ser mañana. Entonces, ¿por qué no lo hacemos donde realmente puede ser de inmediato, que es en el resto del país? Si le vas a dar incentivos al sur, pues también darle incentivos al norte y al centro de la República Mexicana, para que entonces la zona económica especial sea todo México y no nada más el sur. Bueno, voy a tener que hacer un corte rapidísimo, Sí. Miguel, y vamos a llevar todos esos planteamientos. Se incorpora el diputado de Morena, Juan Romero Tenorio, a ver cómo la ve él, si está de acuerdo con algunos de los planteamientos que se han puesto sobre la mesa y qué información trae y cuáles son las posiciones respecto de la negociación del presupuesto. No se vaya, estamos en Opiniones Encontradas, regresamos en un minuto. Estamos platicando con el diputado del PAN, Miguel Salim, que es de la Comisión de Hacienda, pero también secretario de Economía en la Cámara de Diputados, y se incorpora al debate el diputado de Morena, Juan Romero Tenorio. Muchas gracias por llegar, diputado. Justo viene directo de la Comisión de Hacienda y a grosso modo algunos de los datos que traemos en la mesa, por supuesto, ya los trae usted ahí de la Cámara, y es lo que se está negociando es, más allá de la petición de 800,000 millones de reasignación, queda, digamos, la posibilidad de reasignar 80,000 en su caso, y la pregunta es si ve la posibilidad de que haya grandes cambios de aquí al jueves o viernes, sobre todo en materias como infraestructura, educación o incluso combate a la corrupción, o quedarán simplemente como medidas, digamos, anunciadas o promesas. Sí, buenas noches ya y gracias por la invitación. El presupuesto trae una inercia que se está imponiendo. Se hablaba con los criterios de economía política de empezar de un presupuesto base cero. La propuesta final no retoma esa base para una nueva proyección económica que ayude a recuperar la economía del país. Simplemente se aplica la inercia y lo vemos en las partidas presupuestales que se están proponiendo y que ahora se está revisando en las comisiones para efecto de aprobar la propuesta final, que tendrá que ser a más tardar el jueves, viernes, que se discutirá en el Pleno. Ahora, quedan cosas importantes fuera, lo comentábamos hace un momento con el diputado Salim, y es en el asunto de las zonas económicas especiales. No hay ninguna partida presupuestal o salvaguardia importante. También entiendo que está fuera la Secretaría de Cultura, ¿no? No se está tampoco presupuestando ninguna de estas dos cuestiones. Y no sé si también queda fuera los ahorros de los poderes, tanto del legislativo como del judicial. Sí. Pues son temas que no estaban contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Sí? El Ejecutivo, al iniciar su periodo, está obligado a presentar un Plan Nacional de Desarrollo en el cual determina las directrices para implementar políticas que impulsen la economía nacional, la seguridad nacional, la educación nacional, la salud nacional. Sin embargo, estas zonas económicas salieron de improviso. ¿Sí? Es un planteamiento a partir de una reforma que todavía no discute el Congreso, pero ahí está la propuesta. Entonces, sobre ley no aprobada no podemos discutir el destino de recursos públicos. Queda en la especulación política estas zonas económicas, puesto que únicamente se va a discutir sobre lo que es viable en el marco jurídico nacional. Y prueba de ello es la serie de leyes que se reforman junto con la Ley de Ingresos y el Decreto de Egresos. Se reforman la miscelánea fiscal, que contempla varias leyes en materia de recaudación. Se reforman leyes orgánicas, la Ley Orgánica de la Administración Pública para dar pauta a la Secretaría de Cultura. Se reforma la ley... Sea, sí se incorpora esa parte de la Secretaría de Cultura, o simplemente Sí, los sí. meca. ¿Sí? Sí, hay una propuesta ya okay. de reforma que tendrá que aprobarse entre mañana y el jueves, si se quiere que se apruebe esta Secretaría de Cultura. Sí. Entonces, este paquete de leyes que se reforman junto a la propuesta de ley de ingresos es lo que le da viabilidad a esta propuesta económica. Para nosotros determinamos que no es una propuesta que vaya a motivar un crecimiento económico del país. Llevamos 3 años del gobierno de Peña Nieto, es una recesión permanente. Sí. Ahora, mencionabas el tema de los ingresos y yo entendí que tú traes una preocupación por ahí, Miguel.
No, bueno, si los ingresos te van a dar para el reparto, incluso aunque sea con un margen estrecho de los recursos es que se den. el ingreso más importante pues es el tema del petróleo. Y hoy en día, como todos sabemos, ha estado a la baja. En el presupuesto, en la ley de ingresos, el petróleo viene el barril a $50. El gobierno tiene una cobertura de $49. Para empezar, ahí hay una diferencia de $1. Pero hoy el barril está alrededor de los $32, $33. Entonces, lo que nosotros estamos planteando o estamos suponiendo es que a la falta de ingreso, evidentemente la deuda va a aumentar. Entonces, van a echar mano de O la tendrás deuda. que sufrir recortes posteriormente. Yo creo que van a solicitar deuda, ¿no? ¿Morena va a votar el presupuesto? Vamos a votar el presupuesto, lo que se está delineando es votarlo en contra. Nosotros hablamos que en presupuesto... ¿Qué piden? Criterios básicos. Acceso a la información pública. Hay macrodatos de economía nacional que no tienen explicación con fundamentos reales. Sí, acceso a la información pública de la información gubernamental en materia financiera y fiscal. ¿Quiénes pagan impuestos en este país? Es conocido en la opinión pública que los grandes empresarios no pagan impuestos. Hay una tasa de exenciones, que es lo que conforma el gasto fiscal, que es el ingreso que puede recibir el Estado, pero por política económica no lo recibe para incentivar ciertos sectores. Es decir, ¿no ha habido un planteamiento concreto de reasignación de recursos de parte de Morena? Hay un planteamiento, al inicio de la legislatura presentamos una ley de austeridad presupuestaria. Hay un planteamiento, hay áreas donde se puede haber recortes del gasto corriente, apoyar más el desarrollo de la infraestructura. Si impulsamos infraestructura, impulsamos desarrollo económico. O sea, están en desacuerdo de esa reducción de 21%. Sí, sí, porque es una reducción que no se justifica. Se habla de la reducción en función de los ingresos de Pemex. Pemex y Comisión Federal de Electricidad son empresas estatales, ya se les quitó la naturaleza de paraestatales. Y como empresas estatales tienen que competir con la iniciativa privada. Entramos en una competencia desigual porque hay un pasivo enorme, tanto laboral como económico, por deuda contraída de estas empresas estatales. Y la misma ley de ingresos determina que Pemex y CFE no aportarán ningún peso para la ley de ingresos de 2016. Entonces la ley de ingresos hay que leer la letra chiquita para entender dónde va a haber el problema económico para incentivar el crecimiento el año que entra. Pues se me está yendo el tiempo y me voy a retirar contigo, Miguel. Cierras, coincidirías los ingresos y la falta de un presupuesto para crecer, ¿o no? No, bueno, coincido perfectamente con el compañero diputado en que el crecimiento en estos 3 años ha sido de crecimiento y no vemos cómo el gobierno federal todavía nos dice que el próximo año va a crecer el país. Entonces, no vemos por ningún lado y esta sí es una preocupación real porque los micro y pequeños empresarios que soportan este país en cuanto al tema de mano de obra, ese es donde se va a afectar directamente. Yo creo que la economía macro, y lo tengo que reconocer, sí está fluyendo. Yo creo que lo macro está controlado, todos los parámetros están controlados, pero el tema es los micros y pequeños empresarios. Yo también vimos el tema del RIF, de los impuestos de los... O sea, empleo y micros y medianos empresarios. Muchas gracias a los dos, muchas gracias Miguel Salim, diputado del PAN, muchas gracias el diputado Juan Romero Tenorio de Morena, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7 de la tarde desde la esquina, la información y mientras tanto, pasen muy bien.